Todas las fiestas de la Iglesia son hermosas, pero muy particularmente aquellas que están dedicadas a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen. Y hoy estamos invitados a honrar esa advocación de Nuestra Señora bajo ese título del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, la patrona de los carmelitas, la madre de los navegantes, la intercesora y abogada de las almas del purgatorio, esa madre de todos, esa madre para todos, que es la Virgen Nuestra Señora. Y la devoción carmelitana se puede resumir en esa frase tan conocida, puesta en los labios de la Virgen Santísima: en la vida protejo, en la muerte ayudo y después de ella salvo. En la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo. Y es así como Nuestra Señora ejerce esa maternidad espiritual sobre cada uno de los bautizados y cada uno de los hombres que recibió como herencia de su Hijo al pie de la cruz, cuando nuestro Señor, agonizante, dirigiéndose al discípulo amado, le dijo: «Hijo, ahí tienes a tu madre», y cuando le dijo a su propia madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». En esas palabras, en ese acto, estábamos cada uno de nosotros. No solamente fueron palabras dirigidas al discípulo amado, sino a cada uno de los discípulos amados, que somos cada uno de nosotros, amados con ese amor de predilección. Acabamos de escuchar en el Evangelio esa acción de gracias de nuestro Señor al Padre Eterno por haber revelado estas cosas no a los sabios y entendidos del mundo, sino a la gente sencilla, porque aquellos que se hacen como niños, de ellos es el reino de los cielos. Hoy nuevamente queremos renovar nuestro propósito de ser niños, de ser hijos de María y de vernos protegidos bajo su manto. Ayer escuchaba a un sacerdote hablar acerca del escapulario como seña de identidad de la Virgen Santísima, y como cuando nosotros llevamos ese santo escapulario somos revestidos por la Madre de Dios con ese hábito, con esa coraza, con esa armadura de defensa contra los enemigos de nuestra salvación. En la vida protejo. ¿Cuántas almas han experimentado, fruto de su devoción a la Virgen Santísima, esa protección de Nuestra Señora en tantas cosas, grandes y pequeñas, importantes y más insignificantes, en grandes peligros y en las pequeñas cotidianidades de la vida? En la vida protejo. Y esto, mis queridos hermanos, lo encontramos en la vida de los santos. Pero si pudiera todo el pueblo santo de Dios escribir las misericordias, los prodigios de la Virgen Santísima, tendríamos que concluir con el apóstol San Juan en su Evangelio, que no habría libros en este mundo que pudiesen contener tantas misericordias, tantos milagros, tantos prodigios de la Madre de Dios. Si no lo experimentas, es porque quizás tu devoción a la Virgen Santísima sea defectuosa. Si no has experimentado esa protección de Nuestra Señora a lo largo de tu vida, quizás es que tu amor no es sincero. Tengo un recuerdo infantil con la Virgen del Carmen y cómo ella me ayudó en una travesura que yo hice siendo pequeño. Estábamos allí, soy de un pueblo de mar, y había una barca atada, como suelen hacer los marineros. Y en estas cosas de niños que haces sin pensarlo, sin reflexionarlo, desaté aquella barca con aquella soga gorda, pero claro, el problema no era desatarla, el problema era volver a atarla y que quedara segura, para que cuando subiera a la mar no se llevara la barca. Yo allí lo até como pude, pero hice una oración muy sincera, muy confiada en la Virgen Santísima del Carmen, y le pedí que me ayudase, y que si me ayudaba y al día siguiente la barca estaba allí en aquel mismo lugar, yo le ofrecería todos los años
en la fiesta una rosa roja. Y así fue. Al día siguiente la barca estaba en aquel lugar. Prodigio de la Madre de Dios, ayuda a esa inocencia y torpeza incluso de mis pocos años de haber hecho una travesura que no debía. Y así tantas otras cosas podríamos contar cada uno de nosotros. En la vida protejo. ¿Cuánto nos ha protegido la Madre de Dios? Solo lo sabremos cuando lleguemos a la vida eterna. Y comprenderemos y veremos las cosas no desde esta perspectiva tan corta que tenemos aquí abajo, sino desde la mirada de Dios. Y veremos vamos a decir, ese río de gracias que Dios derramó sobre nosotros a través de la Virgen Santísima y que tantas veces nos libró de peligros, nos sostuvo en medio de los problemas y nos alentó en la práctica del bien. La Virgen Santísima entrega su escapulario a San Simón Stock, general de la Orden Carmelitana, con la promesa de que aquellos que lo porten durante su vida se verán libres de las penas del infierno. La Virgen del Carmen ayuda en la muerte con aquellas gracias necesarias para no condenarnos, que son principalmente el arrepentimiento de nuestros pecados, el poder recibir los sacramentos y el deseo de unirnos con Dios nuestro Señor. Gracias no poco importantes, sino gracias trascendentales, pues de ellas dependen nuestra eternidad. Vernos libres de la condenación eterna, porque el infierno, mis queridos hermanos, es una posibilidad real, no es una historieta para meter miedo a nadie, es consecuencia de nuestra libertad y de la misma justicia de Dios. Y hemos de considerarlo, pues si los grandes santos temieron la condenación, cuánto más nosotros, que somos unos pobres gusanos, que nos rebelamos contra el amor de Dios y contra su santidad con nuestros pecados. En la vida protejo, en la muerte salvo, y después de la muerte, en la vida protejo, en la muerte ayudo, y después de la muerte salvo. El Papa Juan XXII recibió también de la Virgen del Carmen una promesa hermosísima que se llama el privilegio sabatino. Aquellas almas que hayan llevado durante su vida el escapulario del Carmen, después de su muerte al sábado siguiente, serán libradas del purgatorio. Bien sabemos que es difícil verse libre del purgatorio, pues en esta vida, aun queriendo, nunca satisfaceremos suficientemente por nuestros pecados. El purgatorio es ese previo al cielo que Dios ha preparado para purificarnos de toda mancha y para que podamos expiar las penas de nuestros pecados. Bien sabemos que es difícil verse libre del purgatorio porque somos pecadores, es nuestra condición. Pero la Virgen Santísima nos ofrece su escapulario para que nosotros ahora, mediante el amor a ella y una sincera devoción, después de nuestra muerte, si el Señor tiene a bien mandarnos al purgatorio, al sábado siguiente nos veamos libres de esa purificación y entremos a gozar de la bienaventuranza del cielo. Celebrábamos ayer a un santo franciscano, a San Buenaventura, y él exclamaba: hay una octava bienaventuranza. Dichosos los devotos de la Virgen María, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Por eso los santos llegan a decir que la devoción a la Virgen Santísima es señal inequívoca de la predestinación, de la salvación. Por eso no nos queda otra que ser muy devotos de Nuestra Señora, de portar muy fielmente ese escapulario y sobre todo de desear revestirnos de esas virtudes que brillaron en Nuestra Señora, principalmente su fe, su caridad, su esperanza, su fortaleza en los sufrimientos, su humildad en toda ocasión, como otras tantas virtudes que en ella, reina de todas ellas, brillan como faros
en medio de la oscuridad de nuestro mundo. Santísima Virgen del Carmen, protégenos durante la vida, líbranos en la hora de la muerte de la condenación eterna y sálvanos de las penas del purgatorio. Que así sea.